Que Dios te bendiga, mi querido hermano. En segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El día de hoy tengo la misión, la tarea de poder compartir contigo un sermón sobre cómo nosotros podemos predicar en nuestra iglesia local, cómo debe prepararse el predicador, cómo puede desarrollar un sermón y cómo puede exponer, ¿cierto?, este sermón ante la congregación. Así que Pablo, ¿cierto?, en estos versículos vemos que le dice a Timoteo: procura con diligencia, es decir, pon atención en esto, haz un esfuerzo en esto, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para empezar, ¿quién debe predicar en la iglesia local? El encargado principal, mis queridos hermanos, de poder predicar en la iglesia local es el pastor. Dice la palabra del Señor de que Dios ha delegado, ¿cierto?, en los pastores la responsabilidad de poder llevar el alimento espiritual a la iglesia, que son las ovejas del Señor. Una de las tareas que tienen los pastores es apacentar, es alimentar, ¿cierto?, al rebaño de Dios por medio de la palabra. Y también cuando nosotros vemos en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, uno de los requisitos que tienen que tener los pastores es que deben ser aptos para enseñar. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que él ha procurado predicar todo el consejo del Señor, ¿ya? Y él ha entregado todo ese consejo para preparar al pueblo del Señor, para que estén llenos del conocimiento del Señor. Y esto, ¿cierto?, nos da un ejemplo a nosotros, los pastores, que como líderes, ¿cierto?, en la iglesia, nuestra tarea principal es poder llevar la palabra del Señor a la congregación local que pastoreamos. En muchas iglesias, ¿cierto?, está la mala costumbre quizá de que el pastor nunca predica. Ya el pastor siempre va delegando a los hermanos, ¿cierto?, que vayan predicándole, quizás por un sentido de que quiere que toda la iglesia trabaje, o quizás, ¿cierto?, porque el pastor no se siente tan en condiciones de predicar, pero el pastor, al hacer esto, está delegando una responsabilidad, ¿cierto?, que Dios le encargó a él como ministro de Dios y como encargado de esa iglesia local. Así que el encargado principal de llevar la palabra son los pastores. Pero el pastor, ¿cierto?, obviamente, si siempre escuchamos al pastor predicar, no sería también una iglesia sana, ya que la misma palabra del Señor le dice Pablo a Timoteo, ¿cierto?, que prepare a hombres idóneos, ¿cierto? Hombres idóneos para que puedan también estos enseñar a otros. Nosotros como iglesia de Dios no tenemos ni un problema en que en nuestra congregación puedan enseñar hombres o mujeres. Ya no tenemos ese problema de que la enseñanza la pueda dar un hermano o una hermana. Pero el único requisito es que la persona debe ser una persona de buen testimonio, debe ser miembro de la iglesia y debe ser una persona fiel al Señor. Una persona, ¿cierto?, que viva lo que está predicando desde el púlpito. Entonces, en la iglesia nosotros podemos encontrar hermanos, ¿cierto?, que trabajan en el liderazgo, ya, que pueden ayudarnos a nosotros los pastores en esta tarea de poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. Por ejemplo, dice la Escritura de que en la iglesia primera, ¿cierto?, habían diáconos, y algunos de estos diáconos se destacaron por su ministerio, ¿cierto?, más allá del servicio de las mesas. Por ejemplo, tenemos la vida de Esteban. Dice la palabra de que Esteban predicaba, ¿cierto?, enseñaba la palabra y proclamaba el evangelio de Cristo, y Dios respaldaba su ministerio con señales y con muchas maravillas. Y de hecho, Esteban llegó a ser el primer mártir de la iglesia. Y Esteban no redujo su ministerio solamente a servir mesas, ¿cierto?, sino que él también se dedicó a predicar la palabra. Otro diácono en la iglesia primera, o otro líder en la iglesia primera, fue Felipe. Felipe desarrolló un ministerio de evangelista, yendo a predicar a diferentes ciudades, llevando el evangelio de Cristo. Entonces ahí nosotros podemos ver algunos líderes que no eran apóstoles ni tampoco, ¿cierto?, obispos encargados de alguna congregación local, que desarrollaron ministerios de enseñanza, ¿cierto?, ministerios de proclamación de la palabra del Señor, y ayudaban, ¿cierto?, a los apóstoles en la tarea de predicar. También
Puede ser que hayan hermanos, ¿cierto?, que no son ni líderes, no son pastores, pero que tienen un don de enseñanza. Quizá ellos por algún otro motivo, ¿cierto?, no están trabajando en un liderazgo, pero ellos, ¿cierto?, tienen frutos de ser verdaderos cristianos, son cristianos fieles en la congregación, son personas que asisten regularmente a la iglesia, son personas que aman al Señor de buen testimonio, que también pueden ellos ayudarnos, ¿cierto?, en la tarea de poder proclamar la palabra del Señor, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, ¿quién no puede predicar sí en la iglesia local? ¿Quién no podría predicar en nuestra iglesia? Una persona, por ejemplo, recién convertida. Cuando una persona recién se convierte, tiene que aprender, ¿ya? No sería un error, ¿cierto?, ponerla en el púlpito para que empiece a dar enseñanza y a predicar el evangelio sin quizás haber mostrado por un tiempo su fidelidad al Señor. De hecho, la palabra del Señor nos habla, ¿cierto?, de que nosotros no debemos poner como a una persona en el liderazgo siendo una persona neófita, es decir, un recién convertido. Entonces, un recién convertido no es tiempo para enseñar, sino que es un tiempo para aprender, ¿ya? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la universidad, al instituto, ningún alumno llega ahí y le dice, profesor, yo quiero dar la clase, ¿cierto? Sino que primero se sienta como alumno, aprende, después que es titulado, se verá si es que esa persona en otra universidad o en otro lugar puede llegar a dar una clase, ¿cierto? Del título que él sacó, de la carrera que él sacó. Pero todos cuando llegamos a la iglesia llegamos como alumnos, llegamos para poder aprender. ¿Quién también no puede predicar en la iglesia local? Por ejemplo, si estamos en un culto y de repente llegan personas de visita, ¿cierto? Que no nos avisaron que iban, o alguien de otra iglesia, ¿cierto? Que quiere visitar el culto, o un hermano que hace tiempo que no vemos y que viene de visita al culto, ¿cierto? Y llega a la iglesia, sería un error nuestro si llegamos a poner a esa persona a predicar, como decimos, oh, nos está visitando esta persona, ¿cierto? Que viene de improviso y le vamos a pasar el púlpito de inmediato para que él nos traiga la enseñanza en esta tarde. No, mi hermano, eso es un error, porque nosotros no sabemos cómo está la vida espiritual de esa persona, no sabemos si esa persona está bien en su matrimonio o no, no sabemos si esa persona está bien espiritualmente o no, no sabemos si está en algún pecado, haciendo algo malo. Entonces sería un error poner a cualquier hermano o cualquier persona que llegara de visita, ¿cierto?, a nuestra iglesia y darle la oportunidad de poder predicar sin nosotros conocer el testimonio de esa persona, ¿ya? También no puede predicar en la iglesia una persona que esté en disciplina. Si hay un miembro de la iglesia que está en disciplina, ¿cierto? Esa persona debe abstenerse de lo que es la enseñanza, la coordinación y todo trabajo de púlpito o todo trabajo dentro de la iglesia, ¿cierto? Ya sea levantando oraciones, cosas así. No podría trabajar esa persona estando en disciplina, ¿cierto? En la iglesia, ya que el proceso de disciplina es un proceso donde la persona tiene que reconciliarse con Dios, ordenar su vida, ¿ya? Y ponerse a cuentas con Dios, y esa persona no podría enseñar dentro de la iglesia local, ya que estaría en disciplina, ¿cierto?, por causa de un pecado de haberle fallado al Señor. Ahora, si esa persona ordena su vida, se alinea con Dios, empieza a hacer las cosas bien, después de un tiempo se le levanta de la disciplina y sí podría trabajar, ¿cierto?, nuevamente en la iglesia local. También, ¿quién no puede predicar? Los miembros inasistentes. Personas que no vienen nunca a la iglesia, que no se reúnen con regularidad, que faltan siempre, ¿cierto? Sería un error darle la oportunidad de predicar, ya que mira, mi hermano querido, ¿cómo una persona va a poder predicar de ser fiel al Señor, de que Dios es lo más importante en tu vida, de que Dios se merece el primer lugar en tu vida, si esa persona no viene a los cultos, si esa persona no asiste con regularidad, si en su vida cristiana no se demuestra que Dios sea una prioridad en su vida? Sería un error, ¿cierto?, poner a una persona así a predicar en el púlpito. Ahora, ¿cómo debe prepararse el predicador? En primer lugar, ¿cómo se debe preparar en su vida espiritual? El predicador, mi hermano, debe ser un hombre o una mujer de oración. Nosotros no debemos orar solamente cuando estemos en el púlpito o cuando nos toque predicar, ¿cierto? O justo cuando llegamos a la iglesia vamos a orar. No, el predicador, ¿cierto?, o la predicadora debe ser un hombre o una mujer de oración. El predicador todos los días, mi hermano, debe tener su tiempo devocional con el Señor. Todos los días debe estar en la presencia del Señor, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, pero debe estar un tiempo en la presencia del Señor. ¿Para qué? Para ser lleno de la unción y de la presencia de Dios, y Dios puede usar su vida.
El predicador, ¿cierto? También debe ser una persona que estudie la Biblia, que lea la Biblia en sus tiempos devocionales. ¿Cómo un predicador va a enseñar de la palabra si el predicador desconoce la Biblia, desconoce lo que Dios nos enseña por medio de la Escritura? El predicador debe ser de oración, el predicador debe ser un lector de la Biblia, que conozca, ¿cierto?, el texto bíblico, que conozca la metanarrativa bíblica, es decir, los grandes eventos que la Biblia presenta, ¿cierto? Y el plan de Dios, ¿cierto? Que el Señor va trazando desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis. El predicador debe conocer esto. El predicador debe leer la Biblia, debe estudiar la Biblia, debe entender el mensaje de la palabra, debe entender el mensaje, el plan de salvación. Además, el predicador debe ser un estudiante. El predicador, ¿cierto? No debe ser simplemente una persona que lea un versículo aquí, un versículo allá, ¿cierto? Y desconozca lo que es, por ejemplo, la historia del cristianismo, o un predicador que desconozca, ¿cierto? Qué es lo que son las doctrinas básicas del cristianismo, o un predicador que desconozca, ¿cierto? Muchas cosas que uno las va a conocer estudiando ciertos libros acerca de la Biblia. El predicador debe ser una persona estudiante, debe ser un estudiante de por vida. Siempre el predicador debe estar aprendiendo, siempre el predicador debe estar leyendo libros que le ayuden, ¿cierto?, a entender mejor la palabra. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen la letra mata, ¿cierto? La letra mata. Y había un hermano que una vez decía, bueno, la letra mata, claro que sí. La letra de Ripley, de Falabella, de Almacenes París, de las tiendas comerciales, esas letras nos matan. Pero el que nosotros leamos la palabra del Señor, o que nosotros aprendamos, ¿cierto?, de otros maestros de la Biblia que han escrito libros, comentarios que nos ayudan a entender mejor el texto bíblico, esa letra jamás nos va a matar. Esa letra nos va a instruir y nos va a capacitar para poder nosotros predicar mejor la palabra del Señor. El predicador, mi hermano, también aprende de otros predicadores. Uno, ¿cierto? No debe ser la copia barata, ¿cierto?, de otro predicador, imitar los modales, los gestos, las palabras, la actitud, la ropa de otro predicador, pero sí hay muchas cosas que nosotros podemos rescatar de otros predicadores. Su fidelidad, por ejemplo, al trazar el mensaje, la claridad con que expone el mensaje, la lógica del sermón con los que exponen el mensaje, algunas ilustraciones que nos puedan, ¿cierto?, servir para también después nosotros compartirlas en nuestros mensajes. El predicador debe aprender de otros predicadores, tanto de predicadores de su iglesia local, como también de buenos predicadores que él puede encontrar en Internet. En Internet, mi hermano, hay malos predicadores, ¿cierto?, que le van a predicar un evangelio falso, un evangelio solamente de dinero, de lucro, un evangelio de falsas doctrinas, pero también en Internet usted puede encontrar buenos predicadores, predicadores serios, hombres, mujeres que trazan y exponen la palabra del Señor con fidelidad, hombres y mujeres que toman el púlpito en serio, ¿cierto? Hombres y mujeres que procuran hacer las cosas bien para el Señor. Y uno debe, ¿cierto?, aprender de buenos predicadores. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, ¿cierto?, dice el dicho. Así que nosotros debemos aprender de aquellos buenos expositores de la palabra del Señor y sacar, ¿cierto?, los mejores recursos para nosotros poder aplicarlos en nuestra tarea ministerial. También el predicador, mi hermano, debe vivir la palabra, ¿ya? Yo creo que esto es lo más importante. No sacamos nada con ser grandes predicadores de púlpito si cuando nos bajamos, ¿cierto?, del púlpito no vivimos la palabra que nosotros predicamos. Había alguien que una vez dijo, ¿cierto?, este hermano que predica nunca debería bajarse del púlpito, pero cuando el hermano bajaba decían, esta persona jamás debería volverse a tomar un púlpito en su vida. Podemos predicar muy bonito desde el púlpito, pero lo más importante es poder vivir la palabra en el día a día. Ese sermón es el que nos va a tomar más tiempo poder desarrollar. Es fácil predicar de la oración, pero debemos vivir una vida de oración. Es fácil predicar, ¿cierto?, de ser fiel al Señor, pero debemos vivir una vida de fidelidad al Señor. Es fácil predicar de evangelismo, pero debemos hacer del evangelismo una práctica diaria en nuestra vida. Por eso el predicador en su vida espiritual debe vivir la palabra. Además, el predicador, ¿cierto?, debe prepararse en su forma de hablar. El predicador debe ser claro para hablar. No debe andar con ambigüedades, ¿cierto?
sino que debe exponer la palabra del Señor de forma clara. Así dice el Señor en la Escritura, en el versículo tanto, en la palabra tanto. El predicador no puede caer en eso de querer agradar al hombre y querer agradar a Dios, ¿cierto? Y no decir la verdad o decir medias verdades con tal de no ofender a nadie. Pablo dijo, si yo tratara de agradar a los hombres, no sería un siervo del Señor. El predicador debe ser claro para exponer la verdad, pero el predicador no necesita ser grosero para exponer la verdad, no necesita ser hiriente para exponer la verdad, sino solamente debe ser claro y exponer la verdad en el amor del Señor. Había una vez, ¿cierto?, en una iglesia que los hermanos pidieron un cambio de pastor, ¿cierto? El pastor que estaba, pidieron que se fuera y les llegó un nuevo pastor. Y un hermano les preguntó, ¿y qué tal le va con este nuevo pastor? ¿Lo sigue mandando al infierno? Sí, sí, nos sigue mandando al infierno. Bueno, entonces le dicen, ¿y por qué pidieron el cambio de pastor si al anterior, ¿cierto?, no les gustaban porque era duro y mandaba a la gente al infierno, y ahora el pastor actual igual les predica y los manda al infierno igual? ¿Cierto? Y los hermanos dijeron, sí, pero es que este otro nos manda al infierno con amor. El predicador puede decir todas las verdades de la palabra, ¿ya? Y es necesario predicar todo el Evangelio, pero nosotros siempre debemos ver el enfoque con el cual predicamos. ¿Qué es lo que queremos lograr con la predicación? Que las personas aprendan, que las personas se conviertan, que las personas cambien su camino, que las personas se arrepientan, o simplemente herir a las personas, lastimar a las personas, burlarnos de las personas, menospreciar a las personas, hacer chistes de las personas. El predicador debe ver sus motivaciones cuando predica. Debe ser claro, pero debe predicar también con amor. El predicador, mi hermano, no debe ser chabacano para predicar, no debe ser vulgar para predicar. Cuando nosotros ocupamos el púlpito, estamos representando a Dios y al Evangelio. Somos embajadores de Jesucristo. Y nosotros no podemos ocupar el púlpito y hablar, ¿cierto?, como hablaría cualquier persona que no fuera cristiana, y hacer chistes, ¿cierto?, hasta chistes de colores, ¿cierto?, o hablar palabras vulgares, palabras chabacanas. No, el predicador debe usar un tipo de lenguaje formal, ¿cierto?, en el púlpito. Debe ser claro, debe ocupar un lenguaje formal, debe cuidar lo que dice. Por ejemplo, mi hermano, si alguien te cuenta a ti una intimidad, una infidencia, si alguien confía en ti y te cuenta algo, tú no lo vas a exponer eso desde el púlpito, ¿cierto?, avergonzando a la persona que te lo contó. Debes cuidarte, mi hermano, de citar ejemplos con nombre, por ejemplo. Cuando, por ejemplo, va y dice, es que al hermano tanto le pasó esto, ¿cierto? O esta persona con nombre y apellido vivió esto. O esta persona es un falso profeta con nombre y apellido. Debemos cuidarnos de esos errores. Yo sé que quizás muchos cuando empezamos hemos cometido ese tipo de errores, dar ilustraciones con citas, ¿cierto?, de autor. Pero nosotros debemos cuidarnos de esos errores, ¿ya? Debemos, ¿cierto?, atacar el problema, pero debemos, ¿cierto?, cuidarnos de no atacar a las personas. Debemos atacar el error, no a las personas. Debemos también, mi hermano, cuidar cómo decimos las cosas, ¿ya? Debemos predicar toda la palabra, pero debemos predicar la palabra en el amor del Señor. También, mi hermano, para predicar no es necesario gritar. Hay muchos predicadores, ¿cierto?, que en el púlpito gritan, y hasta algunos que quedamos afónicos, ¿cierto?, porque de repente ese es un mal que yo también tengo, de hablar muy fuerte. Pero también, ¿cierto?, uno debe cuidarse de no gritar, ¿cierto? Pero también está el otro extremo. Si hay un mensaje en la palabra que te apasiona, hay un mensaje en la palabra que te mueve, hay un mensaje en la palabra que tú vives, ¿cierto? Tampoco tú vas a decir, a predicar la palabra de una forma tan pasiva que no tenga relevancia, pero debes cuidar también tu salud, ¿cierto? Tu afonía, de no gritar el mensaje, ¿cierto? Para que tengas voz también para predicar en otras oportunidades. Y a veces, ¿cierto?, la palabra escuchada con calma, con quietud, puede entrar más en nuestra mente, en nuestro corazón, que si solamente vamos a un lugar y gritan y gritan y gritan y gritan, ¿cierto? Y al final no salen entendiendo nada de lo que se predicó en ese día. El predicador debe usar el lenguaje no verbal. Por ejemplo, decir cuando vamos a la derecha, ¿cierto?, y apuntar hacia la derecha, o decir algo pequeñito y hacer, ¿cierto?, el lenguaje no verbal, algo pequeñito, algo grande, ¿cierto? Se pueden usar
también ese lenguaje no verbal dentro de la predicación. Uno debe cuidarse solamente de que el lenguaje no verbal, ¿cierto? La gesticulación sea de forma natural, no sea algo, ¿cierto?, tan aparatoso que esté a cada rato haciendo gestos cuando predique la palabra, sino que tiene que tratar de volver ese lenguaje no verbal como algo normal dentro de la exposición de la palabra. También el predicador debe cuidar su apariencia física, mi hermano querido, ¿ya? Por ejemplo, el predicador, ¿cierto?, cuando vaya a predicar, debe ir de forma formal o semiformal. Nadie le pide de que vaya con terno, con corbata, pero sí uno debe cuidarse, ¿cierto?, de ir formal o semiformal. Por ejemplo, ir con una camisa o una polera bien y no estar ahí en el púlpito exhibiendo, ¿cierto?, más de lo necesario, ni tampoco ocupar ropa tan entallada, tan ajustada, ¿cierto? Cosa que distraiga la atención de los oyentes. El predicador, mi hermano, es un embajador de Jesucristo. El predicador debe vestirse con pudor, con modestia, con decoro, y su ropa exterior, ¿cierto? Su ropa debe reflejar la gloria del Señor, ¿ya? Esto no se trata de hablar de santidad externa, o que por la ropa somos más santos que los demás, sino simplemente es un principio de la palabra del Señor. Por ejemplo, tú cuando veas a los políticos, ¿cierto? Que ellos van y hacen sus reuniones, o ellos van a diferentes lugares, o ellos trabajan en una embajada, o van en una comisión, ¿cierto?, a otro país. ¿Cómo tú los ves que ellos se visten? Ellos se visten de forma formal. ¿Por qué? Porque ellos están representando a un país. Pero cuando vemos un político, ¿cierto?, que anda todo despilfarrado, ¿cierto?, que anda todo mal vestido, que anda todo mal arreglado, ¿qué es lo que dice la gente de inmediato? O sea, cero preocupación por su aseo, su higiene personal, por la apariencia personal. ¿Por qué? Porque la gente espera que ese político represente bien a su país. Lo mismo también el predicador, representa el Evangelio, representa el reino de los cielos y debe representarlo bien. El predicador debe estar limpio, ¿ya? Debe, antes de ir a predicar, antes de ir a los cultos, ¿cierto? Debe asearse, cepillarse bien los dientes, limpiarse la uña, ¿cierto? Ir con sus zapatos lustrados, ir con, si es un varón, con su camisa planchada, ¿cierto? Ir bien arreglado, mi hermano, ¿ya? ¿Por qué? Porque quizás la apariencia física no hace el mensaje, pero va a ayudar a que la gente reciba mejor el mensaje. Un pastor antiguamente me decía a mí, mira, el hábito, ¿cierto?, o la ropa no hace al monje, pero ayuda. ¿Y cuánta verdad tenía este pastor? La ropa no hace al monje, pero la ropa ayuda, ¿cierto?, a que la gente vea en él que él es un ministro, ¿cierto?, o una persona que predica del Evangelio. Lo mismo se aplica al pastor. La ropa no hace al pastor, pero la ropa ayuda a entender que lo que él está exponiendo, ¿cierto?, tiene relevancia y es algo importante, y por eso él se prepara aún en su apariencia física para exponer el mensaje de la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, ¿cómo desarrollar un mensaje? ¿Ya? ¿Cómo podemos desarrollar un sermón nosotros? Primeramente debemos leer la Biblia, el texto que nos corresponde leer, leerlo varias veces. No basta con leerlo una vez solamente, hay que leerlo varias veces. También leerlo en varias versiones. De repente leer la Biblia en varias versiones nos va a ayudar, ¿cierto?, a poder entender mejor el texto bíblico. Hay lecturas de la Biblia que son muy literales y hay otras lecturas dinámicas que nos ayudan a entender el sentido del texto. Entonces hay Biblias, ¿cierto?, como la Reina Valera, que muchas veces la vamos a leer y por su español antiguo quizás vamos a quedar cortos, ¿cierto?, en lo que quiso decir el autor, pero hay otras versiones que nos pueden ayudar, por ejemplo la NBI, la traducción lenguaje actual, que nos va a poder ayudar a entender quizás mejor el texto, y debemos ir complementando estas lecturas. No es pecado, mi hermano, leer, ¿cierto?, la Biblia Reina Valera o la NBI o la lenguaje actual, ¿cierto?, para ir comparando qué es lo que dice cada versión y poder ir haciéndonos una idea más amplia de lo que dice la palabra del Señor. Además de leer el texto en varias versiones, ¿cierto?, y de leerlo varias veces, el predicador debe leer Biblias de estudio.
debemos, ¿cierto?, tener una, dos Biblias de estudio para poder irlas leyendo. Hoy en día, mi hermano, no hay excusa si es que uno quiere aprender. Nuestra iglesia cuenta con una biblioteca online. Usted puede ir a la biblioteca, puede, ¿cierto?, buscar los comentarios bíblicos de cada texto de la palabra para poder desarrollar su sermón. Puede descargar, mi hermano, comentarios en internet también. Están al alcance y a la facilidad de todo. O comprarse comentarios bíblicos. Ya un comentario bíblico completo de la Biblia le va a salir 35.000 pesos, ¿ya? O si es por libro le va a salir 12.000 pesos, 15.000 pesos. Pero uno debe invertir, ¿cierto? Si uno es predicador, debe invertir en su estudio bíblico. Además, el predicador, después que tenga el texto bíblico, debe hacer un exégesis. ¿Qué es lo que es un exégesis? La exégesis es extraer el verdadero sentido de la palabra, ¿ya? Por ejemplo, cada palabra que está en la Escritura está, ¿cierto?, en un contexto histórico, político, social, religioso, y el predicador debe leer el texto y extraer el verdadero sentido del texto para los oyentes, para quienes fue escrita esa palabra. Entonces, él hace ese estudio, qué es lo que quiso decir esta persona para aquella persona, aquella generación en ese tiempo. Y después de hacer la exégesis, el predicador debe hacer la interpretación, ¿cierto? O la hermenéutica para sacar aplicaciones para nosotros en el día de hoy. Porque está bien, quizás la palabra fue escrita hace más de 2000 años, el Nuevo Testamento, pero ¿qué es lo que me quiere decir a mí hoy? ¿Qué es lo que quiere decir a la iglesia el día de hoy esta palabra? ¿Ya? Entonces ahí él debe hacer la hermenéutica y debe sacar las aplicaciones, contextualizar la palabra para nosotros en el día de hoy. Después debe buscar ilustración al predicador, que le ayuden, ¿cierto?, a poder exponer el sermón con ideas claras, fáciles de entender y que le ayuden a desarrollar, ¿cierto?, los temas que él va presentando. Además, ¿cierto?, de buscar las ilustraciones, debe preparar un bosquejo. Un bosquejo por lo general tiene entre 3 y 5 puntos. Una forma muy fácil de preparar un bosquejo es, por ejemplo, decir qué quiso decir el autor en ese tiempo, para quién lo dijo, cuál es el propósito de ese texto bíblico, qué aplicaciones sacamos para nosotros el día de hoy, qué podemos aprender de ese texto bíblico. Por ejemplo, un sermón así con pregunta y respuesta le va a ser muy fácil desarrollarlo, ¿cierto? ¿Qué, para qué, cuándo, cómo, dónde? Le va a ser muy fácil desarrollar un sermón así. O también siguiendo las ideas generales del texto, ¿ya? También es importante que el predicador, ¿cierto?, cuando expone la palabra, saque aplicaciones para nosotros en el día de hoy. ¿Qué aplicaciones sacamos nosotros para hoy, para la iglesia de este tiempo, cuando ya va terminando su sermón? La conclusión debe ser breve. Hay algunos hermanos, ¿cierto?, que dicen, estoy concluyendo, y alguien por ahí dice, nunca deben creerle a los predicadores, a los pastores cuando dicen estoy concluyendo, porque se alargan 15, 20 minutos más. No, mi hermano, cuando uno dice voy a concluir o para ir concluyendo, debe concluir. La conclusión es para concluir. No debemos alargarla 5, ni 10, ni 15 minutos más, sino que estamos concluyendo. Estas son las aplicaciones. Oremos al Señor. Así se concluye un buen sermón. En nuestra iglesia, ¿cierto? Iglesia de Dios no da los lobos, tenemos la práctica de poder predicar expositivamente. Es decir, nosotros vamos exponiendo libros de la Biblia, capítulo a capítulo, verso a verso, ¿cierto? Y por ejemplo, los días jueves estamos exponiendo epístolas del Nuevo Testamento y los días sábados, ¿cierto?, estamos exponiendo los evangelios. Y esta es una práctica que ya llevamos hace bastante tiempo y esto nos permite a nosotros siempre tener un tema fresco para predicar. De repente hay iglesias, ¿cierto?, que no salen de un mismo tema, siempre está el mismo tema y no tienen otros temas para predicar, ¿ya? Una vez un pastor dijo, llevo no sé cuánto tiempo ya predicándole a la iglesia y no tengo más temas que predicarle. Pero mira, si nosotros tan solamente tomáramos un capítulo de la Biblia para exponer en cada culto de la iglesia, ¿cierto? Imagínate cuántos temas tendríamos si la Biblia tiene más de 1000 capítulos. Entonces, imagínate, y un año tiene 52 fin de semana. Imagínate, 52 semanas, ¿cierto? Tiene un año. Si predicáramos 2 veces, tendríamos 104 sermones. Si tan solamente predicáramos
un capítulo de la Biblia y nunca se repetirían los sermones. Es solamente de poder organizarse y por eso nosotros tenemos este método, porque nos permite nunca estar repitiendo la misma palabra, siempre tener una palabra fresca. Además nos permite a nosotros el poder prepararnos con tiempo, ¿cierto? Yo sé que me toca en 2 semanas más, 3 semanas más, predicar Efesios 5, entonces me preparo con tiempo, ¿cierto? Preparo un buen sermón con tiempo. Y también se sigue la secuencia lógica de la Biblia, ¿cierto? La Biblia tiene una lógica, ¿ya? Está escrito en los libros de la Biblia siguiendo un pensamiento lógico, secuencial. Y tú al ir exponiéndolo secuencialmente, ¿cierto? Tú vas respetando el orden lógico en el cual escribieron los autores de la palabra del Señor. Amén. Así que mi hermano querido, ¿qué aplicaciones sacamos, ¿cierto?, de este estudio sobre cómo preparar sermones, sobre cómo debe ser el predicador? A mí me gustaría dejarte con el siguiente pensamiento. ¿Cuál es el propósito con el cual nosotros enseñamos la palabra? ¿Enseñamos la palabra para competir? ¿Enseñamos la palabra para ser vistos? ¿Enseñamos la palabra por dinero? ¿Enseñamos la palabra por amor a las almas? ¿Enseñamos la palabra porque amamos a Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que te mueve a ti a predicar la palabra? ¿Qué es lo que debería mover a un predicador a pararse detrás de un púlpito y hablar en nombre de Dios y delante del Señor? Las motivaciones son muy importantes, mi hermano querido, y nosotros debemos analizar las motivaciones de nuestro corazón y poder exponer la palabra con fidelidad, primeramente porque sabemos en quién hemos creído, porque tenemos una relación con Jesucristo, porque sabemos lo que Él ha hecho por nosotros, porque amamos a la iglesia, amamos la obra, amamos a las almas, porque queremos que las personas se salven. No predicamos la palabra, no debemos predicar la palabra para ser visto o por el aplauso o por dinero. Esos son motivaciones erróneas para exponer la palabra. Debemos predicar la palabra por amor a Dios y por amor a la alma y porque es la tarea que Dios nos encargó. Para desarrollar esta tarea debemos prepararnos lo mejor posible para poder hacerlo con fidelidad. Porque créeme, mi querido amigo, un día vamos a tener que dar cuenta delante de Dios de cómo hemos usado nuestros dones, talentos, recursos, habilidades y cómo hemos trabajado, ¿cierto?, este don dentro de la iglesia local. Y un día Dios va a pesar las motivaciones del corazón y va a pagar a cada uno según sea su obra. Y si nosotros, nuestras motivaciones no fueron las correctas para poder exponer la palabra, no recibiremos galardón. Pero si nuestra motivación fue agradar a Dios, amar a Dios y por amor a Dios predicar la palabra con fidelidad a la alma, créeme que vamos a tener recompensa de parte del Señor. Que Dios te bendiga, mi amado hermano.